Son las 10 de la mañana, 30 minutos. Hola oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo a quienes están con nosotros muy temprano, que hacen parte de esta gran familia, enorme familia del Grupo Extra y en particular del Extra Radio. O quienes también nos siguen a través de la señal de televisión, que hasta ahora se vinculan a nosotros porque tenemos una transmisión muy especial a propósito de la noticia del día en el mundo, la muerte del Papa Francisco. Si ustedes quieren, Dani, por favor, de una vez, si tenemos señal en este momento desde la plaza de San Pedro, ahí en Roma, que desde que comenzamos la transmisión esta mañana, antes de las 5 de la mañana, por la muerte del Papa Francisco, hemos mantenido esta señal, esta imagen que ustedes a esta hora, precisamente quienes están siguiéndonos a través de la televisión, pueden también disfrutar, si se quiere, del ambiente que se está viviendo en ese lugar que es el epicentro de la información más destacada hoy, la muerte de un papa, en este caso el Papa Francisco. Han reacomodado porque desde temprano les decíamos a los oyentes que la gente se había acomodado en una especie como de cuadrículas en donde se podían sentar, pero todas estas personas las han quitado, las han colocado un poquito más atrás de ese palco, y ese reacomodo tiene que ver esencialmente con un altar que se va a hacer frente a la basílica. Es una escena, además, con el ocaso, el sol ocultándose. Allá son las 6:30 de la tarde. A las 8 de la noche, según información del Vaticano, van a trasladar el cuerpo del Papa hasta el sitio donde va a ser el velorio durante todos estos días. Seguramente a partir del miércoles se podría pensar en la posibilidad de que la gente pueda ir a despedirse de su cuerpo, de él. Y el recuerdo, obviamente, de un hombre que dejó una historia muy grande de transformación en la iglesia, tal y como lo han dicho durante toda esta mañana las personas que hemos entrevistado, que han sido muchísimas. ¿Cómo está, Angie? Muy buenos días. ¿Cómo está? Hola, don Henry, Lorena, compañeros en controles y por supuesto que a todos los oyentes, buenos días. Y espero que hayan iniciado la semana con baterías recargadas y pues iniciando la semana lamentablemente con esta noticia, pero al final todos somos de ahí, ¿verdad? Todos volvemos ahí. Todos volvemos ahí. Y decimos que a los oyentes que madrugan mucho es que mucha gente escucha la programación de 92.3 de Extra Radio todo el día, se sabe la programación completa. Y mucha gente que a esta hora de la mañana pues entra ya en contexto, este programa que fue creado para compartir con ustedes precisamente lo que dice el nombre del programa. Las noticias, pero en ese contexto y en momentos en los que está pasando mucha información a nivel nacional también, muchas noticias nacionales que vamos a compartir. ¿Cómo está usted, Lorena? De nuevo, buenos días para usted. Buenos días, don Henry, Angie, a Daniel y a Cris, a todos los que están con nosotros y a los que continúan desde buena mañana en las distintas programaciones que tenemos aquí en Extra Radio en los 92.3, esta noticia a la que hemos dado seguimiento durante toda la mañana, el anuncio que se hacía pues inclusive desde las 11 y resto de la noche, hora de Costa Rica, eran las 7:35 de la mañana allá en el Vaticano, allá en Roma, cuando se dio la muerte del Papa Francisco, 9:45 de la mañana, cuando ya se dio a conocer por medio de un video protagonizado en este caso por el Camarlengo y también otros funcionarios del Vaticano que eran los que daban a conocer la muerte del Papa Francisco. Ya días, prácticamente un mes después de haber salido del hospital. El 23 de marzo fue cuando él había salido del hospital, estuvo en diferentes actividades durante la Semana Santa y pues apenas logró dar ese mensaje de feliz Pascua de Resurrección. Sí, y que fue una de las cosas, Lorena y Angie, que resaltaron mucho en las entrevistas que hicimos en la mañana, y fue la fuerza con la que soportó toda la Semana Santa, porque la Semana Santa no es una actividad sencilla, ni para ellos que la están haciendo a través de los siglos. Es un itinerario bastante ajetreado. Tiene que ser. Y sin embargo no se dio. Sin embargo, incluso después de salir del hospital, aún así,
tuvo actividades, aunque le decían que parara un poco, que frenara un poco la actividad para que se recuperara completamente y no quiso. Siguió con las actividades como si nada pasara. Lo que sí destacamos muchas veces, compañeros, fue que sí se veía demasiado desgastado, muy, muy frágil, muy, muy débil. Incluso su voz ya no podía hablar, casi. En la homilía de ayer, por ejemplo, pidió a uno de sus asesores que leyera el texto, pero él ni siquiera podía levantar la mano. Su mano derecha apenas levantaba la mano, no el brazo, y su voz muy desgastada, demasiado desgastada. La imagen que permanece en este momento desde la Plaza de San Pedro la vamos a mantener permanentemente como testigo de lo que está pasando a esta hora mientras vamos a desarrollar nuestro programa esta mañana. Muy temprano, y comencemos ya con nuestros testimonios, hemos conversado con obispos, con personas de la iglesia, con gente particular que conoció al Papa, que estrechó su mano, gente que fue testigo de su bondad, porque además todos coinciden en lo mismo. La semblanza suya, su imagen siempre transmitía eso, mucha bondad, mucha tranquilidad, y tuvo tiempo para atenderlo a usted y mirarlo a los ojos y poder conversar de algo. Así fuera a gritos desde un lugar, como lo dijo un padre en algún momento, cuando le gritó que el café de Costa Rica y dijo que era el mejor café del mundo. Aún así, esas cosas es tomar tiempo para compartir con la gente. Es un buen recuerdo, Angie, del Papa Francisco en todo, ¿verdad? Quienes lo conocieron y quienes compartieron su fe. Sí, he visto, por supuesto, en redes sociales cualquier cantidad de mensajes de los fieles uniéndose pues a las lamentables mensajes que están enviando a la Iglesia Católica. Tengo varios conocidos que recientemente visitaron el Vaticano. Tengo unos amigos que recientemente fueron a casarse al Vaticano. Se casaron el año pasado, de hecho, y tuvieron una oportunidad de que el Papa los bendijera. Entonces he visto cualquier cantidad de mensajes, de videos, fotografías de quienes tuvieron la oportunidad de estar un poquito cerca, de revivir esos recuerdos. Lo que está sonando al fondo es una canción, Lorena, de un tico. Dos ticos. Luis Mauricio Vargas, son dos, y Marco Navarro. ¿Hecha Papa? ¿Compuesta para el Papa? Para el Papa, y fue inspirada precisamente en ese momento de la salida, de aquel 13 de marzo del año 2013, y desde ese momento, bueno, ellos también siempre han estado pues trabajando muy cerca en la iglesia con su música. Sabían que se venía esa Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, y desde ese momento le daban las gracias por asumir ese gran reto. Suele. Llenos de fe, ver la misión, con afecto y ternura servir a la humanidad. Es el poder del amor. Gracias, Papa Francisco. Las 10 de la mañana, 39 minutos. Testimonios esta mañana que desde muy temprano hemos recogido, que hemos tenido aquí con nosotros después de conocer la muerte del Papa Francisco en la madrugada de este día lunes. Madrugada para nosotros, también comenzando la jornada y obviamente ya entrada la noche allá en Roma. Hay una versión del diario Corriere della Sera que dice que el Papa se levantó a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, es 6 de la tarde, muy bien. O sea, despertó, no es que se haya levantado y haya salido a hacer sus actividades, despertó que muy bien. Poco después dijo que se sentía mal y hora y media después murió. 6 de la mañana, entonces. 6 de la mañana. De lunes. Sí, de lunes. De lunes, exactamente. Era la noche madrugada de nosotros. Y hora 7 y algo después fue que se confirmó la muerte del Papa. Comencemos. Hablamos, Angie, con el embajador de Costa Rica allá en Roma. Correcto, esta mañana, desde Buena Mañana, como siempre teniendo la noticia
En el minuto a minuto logramos tener en entrevista a don Federico Zamora, quien es el actual embajador de Costa Rica en el Vaticano. Lo habíamos entrevistado incluso una vez cuando él había estado bastante enfermo, y él decía, es un ser humano increíble, como usted lo decía, don Henry, que a pesar de estar tan enfermo, seguía cumpliendo incluso desde el hospital con algunos compromisos. Y bueno, lo hizo así hasta su último día. Dice don Federico Zamora que salió por la puerta grande. Escuchamos un poco de lo que nos dijo. Obviamente nos tomó a todos por sorpresa. Ayer yo creo que salió por la puerta grande porque pudo despedirse con la bendición del Orbi et Orbi en el Vaticano, ante 20,000 personas ahí en la plaza, y todo el mundo viéndolo, que dicho sea de paso se veía bastante deteriorado, muy cansado y se veía bastante enfermo, y horas después pues se dio su deceso, y nos tomó por sorpresa, con mucha tristeza. Él fue un gran papa, un gran hombre, muy cercano a los países latinoamericanos por sus mismas raíces. Así que sí, yo personalmente estoy muy conmovido, muy dolido, y en Roma también la situación. Ahora estamos esperando nada más las comunicaciones oficiales de la Secretaría de Estado. Ahorita la única que tenemos oficial es que se cancela la canonización del beato Carlo Acutis, programada para el próximo domingo. Ahí está entonces, la cancelación de esa actividad es muestra de muchas más que ya el Papa había convocado, que estaban programadas y que, lógico, quedan canceladas. No, digamos, no canceladas, quedan aplazadas. Porque si ya hay una decisión, por ejemplo, en este caso de, ¿cómo se llama el muchacho? Carlo Acutis. Acutis. Esa decisión está tomada. Que el Papa murió, bueno, pero el Vaticano ya la autorizó. Entonces, quien sea nombrado Papa, a quien escojan como Papa, pues ya tendrá la responsabilidad de aquí en adelante de ponerle fecha a lo que venga. ¿Cómo será el sepelio? Obviamente será como un jefe de Estado, como es, obviamente, el Estado del Vaticano. Lo que dijo el embajador sobre eso. Yo sé, por ejemplo, que él había pedido en un momento dado que a él lo sepultaran en Santa María Mayores, que es donde está la Virgen, que él siempre que salía de viaje se iba a despedir de la Virgen ahí en Santa María Mayores. Pero eso es una petición que él había hecho. Me imagino que la respetarán, pero no hay ninguna comunicación oficial, y mientras no la hubiera, pues no podría yo tampoco confirmarlo, obviamente. Entonces, no sé si se ha velado en Casa Santa Marta, tal vez por unas horas, pero ahí es muy pequeño, son unos apartamentos, y es donde él vivía. No, él debe ser velado en una de las basílicas, obviamente. Y sí creo que todo el mundo tendrá oportunidad de despedirse de él, como se ha hecho en otras oportunidades, que abren un día para el público, abren un día para el cuerpo diplomático, abren un día para los cardenales, abren, y ahí va la gente pasando cerca del féretro donde está el cuerpo del Papa Francisco. Las 10 de la mañana, 43 minutos. Varias cosas, Lorena y Angie. Uno, ¿cómo va a ser el proceso de aquí en adelante? Es decir, la gente que está en Roma, ¿en qué momento podría visitar el sitio donde va a permanecer el velorio? ¿En cuántos días se producirá el sepelio? Y Lorena sí decía en la mañana temprano que hay 15 o 20 días promedio para que se convoque la reunión del cónclave. Se hace 15 días después de la muerte del sumo pontífice, y en este caso pues también tiene que darse la ceremonia del funeral, que recordemos también el Papa Francisco, como decía el embajador, había pedido que fuera muy sencilla, que fuera muy simple, dejar de lado tal vez algunos ritos o algunos hechos que usualmente han marcado precisamente los funerales. Y recordemos que hace no mucho, a finales del 2022 fue el funeral de el Papa Benedicto XVI, que murió en el 2023, más bien 2022, 31 de diciembre de 2022, cierto, se nos fue finalizando el año, y el funeral fue el 5 de enero. Le correspondió pues a Francisco realizar este funeral. Él pidió entonces, el Papa Francisco, que fuera todavía más sencillo
sencillo de lo que se ha hecho en ocasiones anteriores. Entonces, pues todavía detalles específicos no se han dado a conocer, pero sí se sabe que va a ser, de hecho, en Santa María la Mayor, no justamente en la misma Basílica de San Pedro, como tradicionalmente ha sucedido. Y la caja, su féretro será muy sencillo, no 3 féretros como se utilizaba en su momento. Sí, que fue parte de las reformas que incluso él mismo hizo con respecto a todo el protocolo para la muerte de un papa en ejercicio. Se usaban 3 féretros, él va a utilizar solamente uno, el de madera, y además el protocolo de que, por ejemplo, el camarlengo le golpea la frente del Papa 3 veces con un martillo para rectificar su muerte. Eso era un acto público y el Papa Francisco incluso había dejado una reforma para que eso se hiciera ahora un acto en una capilla privada, que fue de hecho como se realizó el día de hoy cuando se dio la muerte del Papa Francisco. Bueno, pero entonces no hay fechas todavía no. Horas y cosas así. Los cardenales tienen que definir si ya hacen el entierro en el 4º o 5º día después de fallecido el Papa. Hay un detalle importante y tal vez si Dani nos puede ayudar, no sé si ya tenemos la página web del Vaticano, porque precisamente pues este proceso, lo que se hace actualmente y en este momento es declarar la sede vacante. Y así es como aparece precisamente en el sitio web del Vaticano ese escudo que ven ustedes ahí. Pues usualmente el que está es el escudo del Papa respectivo, para poder luego hacer el cambio, y ahí es donde se da también el comunicado oficial por parte de la Santa Sede, Vatican.va. Impactante eso, Lorena, sí. impactante eso. Se hacen cambios, cambios también a nivel de las redes sociales o las diferentes cuentas, y en este caso bueno, de hecho las cuentas de redes sociales también se le pone este mismo escudo. Sí, vacante. Ajá. Vacante, es decir, no hay ningún funcionario en este momento que esté ocupando el cargo de Papa, que como lo decíamos es el camarlengo, entonces quien está a cargo del Vaticano en este momento. Que asume funciones administrativas. Es decir, tiene en sus hombros en este momento todo lo que viene. Básicamente toda la logística. Exactamente. Dentro de todas las cosas que hemos escuchado, compañeras, aquí a través de esta radio y a través del canal de televisión de esta TV, hay muchas cosas. A mí esa imagen que pasamos muy temprano, Lorena, del Papa en solitario en la plaza de San Pedro cuando la pandemia, a mí en lo personal me impactó muchísimo, porque es la imagen de un Papa solo, absolutamente solo, en esa misma plaza donde hoy hay tanta gente despidiéndolo, pero en esa oportunidad por la pandemia, solitario, haciendo la homilía frente a una plaza en soledad absoluta, mojada porque había llovido. Esa imagen a mí me impactó, porque aunque fue hace tantos años, aún verla esta mañana y el Papa ahí solo, pues genera eso, impacta mucho. Y otra imagen que invito a ustedes a que la sigan, y nuestros oyentes en radio, para que lo escuchen. Uno de los periodistas más experimentados que tiene CNN es José Levi. José Levi es el periodista que regularmente cubre las noticias de Israel, de lo que pasa en el lejano oriente, en guerras de esa zona, de ese lugar del mundo. Él tiene que cubrirlas. Esta vez le tocó a él salir en CNN en una edición especial a informar que el Papa acababa de morir. Y lo que conmueve mucho es que este periodista de muchos años, terminó conmoviéndose al borde de las lágrimas, dando la información. Compártanlo. Les habla José Levi desde Jerusalén, donde tenemos que informar del fallecimiento del Papa Francisco. Esto ha sido esta mañana comunicado por el cardenal camarlengo Kevin Farrell, quien ha asegurado, queridos hermanos y hermanas,
Con profundo pesar debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de la mañana, 7:35, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre, dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia. Finaliza así una vida de un padre realmente querido por muchos, y esto en un momento realmente que finalizan así 12 años de un pontificado, de un papa bueno, de un papa humano, de un papa integrador, de un papa que ha intentado hacer realmente que todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, todos de alguna forma compartimos ese deseo de poder llegar a Dios, de poder llegar al Altísimo. Entonces todo su impresionante pontificado de 12 años estuvo realmente marcado por ese intento suyo de unir a los seres humanos, de integrar... Ese periodista de tantos años, conmovido, quebrado absolutamente, transmitiendo esta noticia de la muerte del Papa. Recuerdo una imagen muy bonita de él, de José Levi, riéndose con el Papa en un avión, en el avión del Vaticano, de Alitalia, y compartiendo con él como si fueran grandes amigos. Pues este hombre, José Levi, es el quien tuvo que entregar la información en vivo para esta cadena, para CNN, y evidentemente, bueno, ni modo, lo que ustedes escucharon y vieron, la voz quebrada. Con toda la razón. No es la voz quebrada, es que está llorando. Sí, más bien está como muy tratando de valiente. contenerse. Sí, exactamente. ¿Y eso es humano o no? Sí, ¿En qué totalmente. momento uno como periodista dice, tanta experiencia que tiene, todos los años haciéndolo, cuántas malas noticias no ha dado este hombre? Incluso lo vimos muy conmovido, no en las lágrimas, pero muy conmovido con los bombardeos en Gaza, de la forma como quedaban los edificios en Gaza. Pero José Levi es un referente del periodismo en el mundo. Es periodista de CNN hace muchos años, y verlo quebrado, con lágrimas, es conmovedor. Es un buen mensaje de que en casos como estos, ser humano es bienvenido. Y transmitir como seres humanos es bienvenido. Tenemos invitado a esta hora a Lorena, 10 de la mañana, 52 minutos. Con nosotros ya está Hansel Zúñiga, él es profesor de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional, y lo que nos hemos estado preguntando, ¿qué sigue ahora tras la muerte del Papa Francisco? Tanto la parte de su funeral como el cónclave al que se tiene que convocar, quiénes participan, cómo se va a hacer esa designación del futuro Papa, del futuro líder de la Iglesia Católica. Hansel, bienvenido, buenos días. Buenos días a todos y todas. Nos estamos viendo muy seguido. Las noticias están en una información acelerada últimamente. Pues sí, de todo un poco, y en este caso la noticia que esperábamos, no queríamos dar, pero bueno, que llegó entonces el momento. Me decía usted, Hansel, en la mañana que necesitaba tomarse un momento también para poder asimilar esto. Yo creo que a quienes damos seguimiento a lo relacionado con la Iglesia Católica nos toma por sorpresa, aunque ya lo esperábamos, pero siempre impacta, Hansel. Sí, claro, y cualquier cosa, si el sonido llega un poco después es porque mi conexión no es muy estable, sin embargo creo que estamos bien. Sí. Estamos bien. Recordando lo que decía ahorita Henry, que lo escuchaba, esa imagen del Papa entrando a la Plaza de San Pedro lloviendo para hacer la oración extraordinaria el día de la pandemia fue sencillamente impactante, de las más impactantes de su pontificado. Ese día esa plaza, y tal vez con esto nada más como una breve introducción, ese día esa plaza estaba vacía de personas, pero estaba absolutamente llena de oraciones. Nunca había estado tan llena como ese día, ¿verdad? Y creo que eso se revierte hoy. Es también impactante la muerte del obispo de Roma en este momento, no solo para quienes son católicos, sino para quienes en todas las circunstancias hemos seguido el impacto que esto tiene a nivel de la política global, de la sociedad, del diálogo y del encuentro. Eso es fundamental. Bueno, ahora la pregunta es, Hansel, es ¿qué viene? Estábamos esperando cosas muy definitivas, que uno supone que el Vaticano tiene esto muy organizado. El propio Papa
Francisco había dejado muchas cosas ya adelantadas, incluso el sitio donde va a quedar su cuerpo. Pero ¿qué viene? ¿Cómo es un proceso de estos en el Vaticano? Y obviamente ya entramos ahora a preguntarle mucho sobre el cónclave. Pero este proceso de aquí, desde su muerte hasta el momento de la convocatoria de cónclave, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, como lo decían ustedes, ya esto está muy bien determinado, muy bien definido. Desde el año 1996, el Papa Juan Pablo II promulgó un documento, una constitución apostólica que se llama Universi Dominici Gregis. En esta constitución, que cualquiera puede buscar en internet, se detalla paso a paso qué sucede desde la muerte hasta el momento de la elección del nuevo Papa. Por supuesto, han habido reformas. El Papa Benedicto XVI en el año 2013, con otro documento, un motu proprio, en este caso, que es como una carta de su intención, modifica algunas cuestiones que tienen que ver con plazos, con fechas, y el Papa Francisco, como también adelantabas, en un documento, modificando algunos documentos existentes, que es el Ordo de las Exequias, el documento que se sigue para los funerales en 2024, dejó listo y simplificó el proceso del funeral. Lo que sigue en este momento es el proceso de su exequia, que tiene tres espacios, tres estaciones. La primera estación se da en el domicilio del difunto, el lugar donde ha fallecido el Papa, en este caso en la Casa Santa Marta, en el Vaticano. Allí hoy, a eso de las 8 de la noche, hora de Roma, más o menos va a ser las 12 mediodía de nosotros, se va a hacer el ritual de la constatación de la muerte. Quienes vieron la película de Cónclave ven que se le golpea al Papa con un martillo de plata en la cabeza para preguntarle si está vivo, con su nombre y demás. Eso quedó abolido en el nuevo documento del Papa, lo hace más simple y todo este ritual queda más allá. Pero esto que va a hacer hoy en la noche, que es privado, ¿verdad?, en la hora de Roma, va a ser delante del cardenal Camarlengo, como ustedes mencionaban, el encargado de cuestiones administrativas, que es el cardenal Kevin Farrell, un irlandés, es quien se va a encargar de todo el procedimiento. Claro, Hansel, también... perdón que le interrumpa por eso que usted está diciendo. A propósito, estaba diciéndole a Lorena que trasladáramos a la hora tica este evento, la oración en la Plaza de San Pedro, porque es que usted dice que es privada, la constatación de la muerte... Eso es privado, sí, pero ahora están anunciando para las 7:35. O sea, en una hora, en media hora. En media hora vamos a tener esa señal en vivo, porque anuncia la partida del máximo representante de la Iglesia a las 7:35. Y comienzan los actos protocolarios para el velatorio a partir de este mismo lunes. Es decir, hay cosas que son privadas, evidentemente, pero hay otras que vamos a ver. Sí, porque después del proceso de la constatación de la muerte se va a dar un anuncio oficial. Es más, ya se hizo un anuncio oficial a las 7:35 de la mañana de la hora de Roma, ¿verdad?, que fue el momento de la muerte, y a partir de allí se decreta la sede vacante. Pero todo ese proceso que va a hacer internamente en las habitaciones del Papa, se va a colocar luego el cuerpo en el féretro, se va a preparar, porque van a pasar alrededor de 4 o 5 días hasta el proceso de su sepultura, ¿verdad? Entonces el cuerpo tiene que prepararse para poder aguantar biológicamente todo ese proceso, obviamente, ¿verdad? Y luego de eso, de el domicilio del difunto, luego un segundo momento en la Basílica de San Pedro, que es lo que mencionabas, donde con el ataúd abierto se va a dar un espacio como de velatorio, de vela, para que las personas puedan visitar el cuerpo del Papa, no como se veía antes, como fue con el Papa Benedicto XVI, en el caso de la muerte de un Papa emérito, o de Juan Pablo II, que fue como en una camilla, donde se exhibía, sino va a ser en el ataúd abierto, pero en un ataúd común y corriente. Antes se colocaban 3 ataúdes, uno de plomo, otro de roble, otro de otra cosa. Ahora es solo un ataúd muy sencillo, ¿verdad?, donde se va a permitir que las personas durante aproximadamente 3 días puedan observar al Papa, puedan despedirse por unos segundos, y luego se va a dar la misa de las exequias, ¿verdad?,
que no la realiza el camarlengo, sino el decano, es decir, el más antiguo de todos los cardenales, que en este momento es Giovanni Battista Re, el decano del Colegio Cardenalicio, y luego la sepultura, que en este caso no va a ser en el Vaticano, la sepultura va a ser en la Basílica de Santa María la Mayor, que fue donde él pidió ser sepultado por su devoción a la Virgen María. Claro, Hansel, entonces, el acto de poder ver al Papa o su cuerpo, que la gente que está en Roma pueda ir a verlo, sería pronto, es decir, seguramente, es que no entendí bien la hora, si sería hoy mismo o a esto hay que esperar unos días para que eso pueda ocurrir. Es que esto es muy variable. Yo imagino que si el ritual de la constatación de la muerte, que va a ser a las 8 de la noche, 7:30, ya que ustedes mencionan una actualización hora de Roma, significa que el procedimiento se va a extender durante la noche para poder preparar el cuerpo, y se va a trasladar el cuerpo para el día de mañana a la Basílica de San Pedro, y ahí van a pasar unos cuantos días en el proceso del velatorio. Ok. La constatación de la muerte, dice usted, ya no es con el martillo. Sí, ¿cómo se hace? Dentro de las reformas que el Papa solicitó en este documento de 2024, en el Ordo Exequiarum Romani Pontificis, así se llama el documento en latín, hace la solicitud de que sea llamado por su nombre nada más, no golpeándolo, ¿verdad? Ni ninguna otra cosa, aunque era una cuestión simbólica y todo eso. Pero el Papa Francisco pidió simplificar al máximo los rituales y que fueran acompañados de lecturas del Evangelio que tienen que ver con la resurrección de Jesús. Y no quedó de una mejor manera, en el sentido, no porque sea la mejor manera de que muera un papa, sino que estamos en el tiempo de Pascua. Ayer fue domingo de resurrección, entonces las lecturas que van a acompañar todo este proceso van a ser lecturas pidiendo la vida y en el proceso de resurrección. Entonces, todos esos detalles que están allí en ese documento se van a llevar a cabo, y luego se va a trasladar el cuerpo ya a la Basílica de San Pedro. Usted decía, Hansel, al comenzar la entrevista, que el recuerdo de la Plaza de San Pedro sola, con el Papa haciendo la oración en época de la pandemia, es conmovedor. Nosotros esta mañana decíamos, qué imagen más impactante, tantos años después, y verla esta mañana con el Papa totalmente solo, que por favor, Dani, si la podemos compartir, de hecho, en este momento a la señal de Extra TV, y la describimos a los oyentes a través de 92.3 FM, esa imagen del Papa, y usted utilizó una frase que me llamó la atención. ¿Cómo fue? Nunca había estado tan llena de tanta oración. Es que la plaza se ve totalmente sola. De hecho, él lo acompaña a alguien para ayudarlo a subir al atrio. Y después aparece... Creo que para todos y todas quienes vivimos el tiempo de pandemia, los miedos, las situaciones que se vivían por el aislamiento, en la Plaza de San Pedro en ese momento, esa imagen es la imagen máxima del aislamiento. Sin embargo, el mundo entero, gran parte de las personas estábamos observando, creyentes y no creyentes, observando el mensaje y la oración que iba a dar el Papa Francisco, porque esto es un detalle curiosísimo. El Papa Francisco, a pesar de que es un líder religioso de la Iglesia Católica Romana, es muy, muy bien valorado por líderes religiosos y por personas de otras tradiciones religiosas y hasta personas no creyentes, incluso más que por algunos católicos, ¿verdad? En su propia tradición, que son a veces más tradicionales, valga la redundancia, más conservadores. Francisco es muy bien visto por líderes externos, y esa oración de ese día fue muy significativa, muy humana. Muy humano, sin duda alguna. Pues Hansel, gracias por ayudarnos esta mañana. Ya, ¿por qué no invitación de nuevo para que nos encontremos cuando ya se esté acercando el momento de cónclave? ¿Cómo es? ¿Cómo es la elección? ¿Qué hacen? Porque tengo entendido que ni siquiera se pueden salir del salón donde están. Eso es todo un ritual bien interesante. También. Lo que hemos visto en las películas, yo no sé. Tenía entendido que ni acceso a internet incluso pueden tener. No, nada. No, porque no pueden tener comunicación hacia afuera. Efectivamente. Inclusive, muy brevemente, después de esto, del proceso del funeral, lo que ustedes y yo conocemos como el novenario, donde se hacen los rezos de los 9 días, en el Vaticano para el Papa se llaman novendiales. Van a haber
él 9 misas consecutivas durante 9 días después del funeral, y ya va a empezar el proceso. Inmediatamente después de esos 9 días empezaría el proceso de cónclave. Los documentos vaticanos piden que haya, después de que pasen los novendiales, 15 días y hasta 22 días, pero Benedicto XVI había acortado diciendo que si los cardenales estaban ya todos listos en Roma, los 138, 135 que son electores, estaban ya presentes en Roma, podían empezar inmediatamente el día después del noveno, de este novenario, de estos novendiales, y empezaría el proceso de elección. Pues entonces tarea, compromiso que adquirimos con usted, entonces Hansel, incluso para tenerlo aquí con nosotros en cabina. Sería interesante poder compartir todos esos procesos, las cosas íntimas de lo que pasa en un cónclave. Bueno, yo creo que de eso tenemos que aprender todavía muchísimas cosas. Hansel, gracias, de verdad, muy amable. Con mucho gusto y un abrazo para todos y todas. Él es Hansel Zúñiga, profesor de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional, pues nos ha estado colaborando, en efecto, estuvimos hablando sobre Cuaresma, sobre Semana Santa y ahora lo relacionado con el fallecimiento del Papa. Las 11 de la mañana, 6 minutos, vamos a cumplir nuestro compromiso, no hemos hecho el corte de siempre de las 11 de la mañana, nos pasamos, es que este tema obviamente que está abarcando toda la información en esta mañana, y volvemos porque hay más noticias, más testimonios, más entrevistas. La muerte del Papa, 11, 6 minutos. La noticia del día en contexto. 11 de la mañana y 8 minutos, un día opaco, el que tenemos, por lo menos el que estamos viendo a través de nuestras ventanas del Grupo Extra aquí en Tibás. Salió el sol muy temprano, pero yo no sé si es que estaban anunciando lluvias. No sé. Que yo sepa. Bueno, es que hoy todo... Nos hemos despistado un poquito sí. de hoy el cómo Papa andan las lluvias. nos acaparó toda la información en la mañana, entonces, pero no teníamos información si en la tarde posiblemente se presenten lluvias. De aquí en adelante, Lorena, Angie, viene especulación. ¿Quién podría ser? ¿Quién será el Papa? ¿Quién podrá ser? ¿Quién ha ganado espacio durante los últimos días? Si es el hombre más cercano a él, el secretario de Estado del Vaticano, Paroli, o es un cardenal filipino que también ha ganado mucho espacio en las opiniones de quienes son expertos, que yo no sé si los haya en el Vaticano. Porque alguien decía esta mañana, uno de nuestros entrevistados decía esta mañana, mucho cardenal que entra creyendo papa, sale cardenal. Entonces, nadie podría pensar que un cardenal argentino de Latinoamérica iba a ser escogido como nuevo papa. Nadie tenía eso ni remotamente en los cálculos del Vaticano. Pero esos nombres, ¿cuáles son hasta el momento, Angie? Bueno, les voy a decir los nombres según mi pronunciación, porque no les cuento que hay algunos innombrables que me ponen... Saque el italiano. Sí, que me ponen a complicado aquí, sobre todo por el tema de los frenillos, más se me complica. No es que sí, son los frenillos, echémosle la culpa a algo. Ok, uno de ellos es Pietro Parolin. Él es el secretario de Estado. Decíamos en la mañana. Correcto. Que es un hombre muy cercano al Papa, con mucha tendencia a ser mucho más conservador, menos, ¿cómo se dice esto? Menos progres, fea la palabra, ya súper desgastada en nuestro país. No tan disruptivo. No tan disruptivo, mucho más conservador. Como lo fue Francisco. Ok, voy con aquí es que tengo la lista. Después está Peter Erdo, que él es de Hungría y que es, según las fuentes, representa un contraste conservador frente a las políticas, sí, como llaman, progresistas de Francisco. Sí. Luego está Antonio Tagle. Él es el filipino. Luis Antonio Tagle. Tremendo, ese nombre, yo lo decía muy temprano, Lorena, que ese nombre va a sonar mucho, de hecho le ha sonado mucho a la gente por una razón también. Sería el primer papa que represente esa comunidad del asiática. Mundo, de Asia. Qué bueno sería la primera vez. Sería la primera vez que sea un papa asiático, y según toda su trayectoria sería con un enfoque pastoral bastante inclusivo. Después está Mateo Zuppi, que tiene 69 años, con un enfoque ecuménico y que ha sido muy activo en la diplomacia internacional.
Luego estaría Fridolin Ambongo, quien es... ¿Él es de Ghana? Ya le voy a decir. ¿Ganés? Creo que sí. Vamos a ver. Sí, correcto. Bastante conservador, además. Sí, también. Que seguiría esa línea. Origen africano, también Peter Everi Okpaleki, quien sí ha tenido cercanía también con Francisco. De hecho, lo tildan como uno también de los posibles favoritos. Y posterior estaría Charles Maungbo, que tiene 76 años. También sería, en este caso, asiático, si fuera el caso. Y tengo también por aquí, este sí está complicado, Pier Battista Pizzaballa, de Patriarca Latino de Jerusalén. Su trabajo en Oriente Medio y su enfoque en las minorías cristianas le otorgan un perfil diplomático y de equilibrio que podría ser también bastante atractivo. Los candidatos argentinos, para quienes se preguntan si y hay podría, un mexicano también en esa lista. hay un uruguayo también, si podría ser nuevamente un papa latinoamericano. Podría ser... Ay, es que tengo los nombres aquí un poquito enredados. 8 cardenales argentinos. Ángel Sixto Rossi. Sí, pero es que argentino yo no creo. Mario Aurelio Poli. Sí, no creo. Mario Aurelio Poli, que es arzobispo en Buenos Aires. Vicente Bolaquic Igli, en Argentina. Víctor Manuel Fernández, conocido como Tocho, que es uno de los cardenales más cercanos a Francisco. Es más, yo creo que un papa latino quizás por ahí no sea. Sí, dice que de hecho la misma nota aquí, le estoy leyendo del medio Infobae, que ha entrevistado a varios expertos, dice que ninguno cree que ni siquiera están entre los favoritos los 4 argentinos que y latino en general. Yo no creo que ni siquiera mexicano, que la tendencia vaya a ser, no sé si muchos de los cardenales estuvieron criticando, cuestionando si este papa les resultó muy reformador. Lo que nos decía temprano uno de los entrevistados, le llevó a tener tantos enemigos al papa. Que de hecho el entrevistado que teníamos decía algo que es bastante cierto. Fue quien ganó incluso más amigos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, precisamente por lo disruptivo que fue con respecto a sus políticas, sus mensajes de inclusión. De hecho, leí ahora también un documento de otro medio internacional que decía que los legados del Papa Francisco es, por una parte, mucho amor, pero por otra parte, mucha división dentro de la iglesia. Bueno, y eso es cuando se sacuden las ramas, ¿no? Correcto. A alguien le gusta y a alguien no. Alguien tiene que incomodarle. Exactamente. 11 de la mañana y 15 minutos. Tenemos invitado a esta hora. La imagen que están observando a través de nuestro canal de Esta TV, en la parte baja de la pantalla, Lorena, es el Vaticano. Ya poco a poco comienza a oscurecer. Sí, lo que veíamos y que comentábamos temprano también sobre esos espacios que estaban empezando a ser ocupados y que después no, pues al parecer sería lo que había quedado acomodado de ayer en la celebración del Domingo de Resurrección. Posiblemente ahí fue donde la gente en primer momento se fue a acomodar. Sí, claro, se sentó. Ya después se reacomodó, pero me parece que nuevamente se están colocando las personas ya en estos mismos espacios que estaban antes designados. Pues y otra cosa, Lorena, todo un operativo se tiene que estar realizando ahí. Y otra cosa que está en los detalles. Vea que la fila que ingresaba por la parte derecha de la basílica se suspendió. Ya no está. Que era el ingreso a la basílica y salían por la parte izquierda. Ya no. Esa parte fue cerrada. O sea que la gente se está congregando hasta en este cierto punto pueden llegar ahora. Porque la misa es en cuestión de media hora. ¿Sí? Sí. ¿Es ahora? ¿Es hora nuestra? ¿11:30 o 12:30? Me perdí. No, era es en cuestión de 15 minutos, pero es que no sé si es una misa ahí afuera. No estoy segura de eso. Vamos a esperar qué señal tenemos. ¿A quién tenemos a esta hora? Está con nosotros Diego López y hace algunos días habíamos conversado con él, pues por un tema de lo usual de la vida cotidiana. Él es alcalde de Moravia,
pero en este momento nos encontramos con él porque justo en ese momento decía pues que ya habíamos tenido algún contacto nosotros anteriormente y esto es por tema de iglesia. En el año 2013, allá en Brasil, Diego López junto a Diego Lizano tuvo la oportunidad de darle una camisa de Costa Rica al Papa Francisco. De hecho, todos los medios en ese momento dieron cuenta de este video que grabaron ellos dos allá en Brasil y bueno, ahorita logramos recuperarlo del medio de La Nación. Ajá. Recordarán ustedes que el Papa Francisco, podríamos decirlo entrecomillado, convocó a Brian Ruiz para un partido por la paz. Brian Ruiz tiene una foto abrazando al Papa, sí, es cierto, él y su esposa. De hecho, ya Lionel Messi también publicó en sus redes sociales un mensaje hacia el Papa, donde también posteó una foto donde el mismo Lionel Messi estaba ahí abrazando al Papa. Entonces, y hay un equipo de fútbol favorito del San Papa Lorenzo, Francisco, de Almagro, que también ya dio el que video. ya también, sí, entonces es argentino, tenía que haber fútbol. Sí, la pasión. Y cualquier camisa de fútbol, pues ahí él le iba a dar pelota. Y precisamente eso fue lo que sucedió entonces en el año 2013 con Diego López, que ahora me decía él, bueno, cómo no aprovechar esta experiencia ahora sirviendo, y lo hace pues como alcalde en el cantón de Moravia. Pero Diego, hay que rememorar también este momento. Bienvenido, gracias, y ya casi vamos a repasar el video. Primero, pues saludarlo. Está muteado, Diego. Póngale, Diego. Sí. Quiten eso al micrófono. Dígalo. Aquí. Houston, tenemos problemas. No. Si quiere vamos viendo el video, Pupi. El video que lo logramos recopilar de el archivo de La Nación. Sí. Me dice Diego que el drive no está. ¿Qué problema? Bueno, ahí está. Sí, ahí tenemos el video, el momento en el que pues está lleno de jóvenes. Ajá. Río de Janeiro. Y el Papa. Bajo la camisa. Usted ubíqueme, Lorena, porque estamos perdidos. Ahí va. Ahí, oiga. Okay. Ajá. Ahí lo vi. No me acordaba de eso. Está muy bueno. Ay, eso sí me dio risa. Qué bien. Diego López con Diego Lizano, entonces fueron Diego, I love you, le dijeron al Papa y todo, entonces. Sí, ahí sí les salió al amigo. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Buenos días y bienvenido. Qué bonito recordar eso. Buenos días. Sí, Lore, qué bonito recordar. Y bueno, lo decías vos, que por esas casualidades de la vida, nosotros nos conocíamos previamente y justamente fue en estos espacios de juventud, de servicio en la Iglesia Católica, y fue donde tuvimos la oportunidad de asistir a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en 2013, que justamente fue la primera jornada del Papa Francisco, incluso el primer viaje oficial, porque el Papa Francisco es electo Papa en ese año 2013 y, si mal no recuerdo, algunos 2-3 meses después de su elección es que se presenta este viaje oficial, que fue justamente la jornada en Río. Y un parte de lo que se ve en el video y que es característico como delegado del Papa, que aprovecho para como conversarlo y traerlo a la mesa, es justamente esa parte humana que él tuvo y que incluso se salía de todo protocolo. Fue el primer viaje, como les decía, tan masivo del Papa, muchos no sabían incluso su equipo, ¿verdad?, de seguridad, de protocolo, cómo iba a actuar él, y él realmente fue muy humano y era muy común él este tipo de signos, valga la redundancia, muy espontáneos, muy naturales, donde se acercaba a la gente y podía compartir con la gente. Entonces sí, fue una experiencia muy bonita, como bien decías, que uno pues atesora en el corazón, realmente recordar y volver y trasladarse a esos momentos y volver a vivir el momento muy bonito.
bueno, en el video se ve un poco, pero ¿qué recuerda en este momento? Estar muy cerca de él, realmente estaba literalmente a lo que da estirar la mano. Y recuerdo que curiosamente todo este tema del fútbol, que como bien lo decían ustedes, como buen argentino, buen apasionado al fútbol, siempre lo tuvo presente, hincha, como dicen los argentinos, o socio, como diríamos aquí en Costa Rica, de San Lorenzo de Almagro, que incluso él, siendo papa, tengo entendido, siguió siendo o pagando por decirlo así, ser socio del club, y donde ve la camisa, ¿verdad? La expone, y uno sintió muy bonito. Luego, eso fue en 2013, luego en 2014 nos fue muy bien, nuestro mundial más histórico, y por ahí, ¿verdad? Siempre hemos vacilado que con la bendición del Papa, por eso nos fue pues bastante bien. Tienes toda la razón. Un momento muy bonito que uno guarda en el corazón. Eso fue un domingo, generalmente en las Jornadas Mundiales de la Juventud, el domingo, que es el día de cierre, se hace como que la misa más importante. De hecho, en esa misa el Papa anuncia dónde va a ser la sede de la próxima Jornada Mundial de Juventud, y eso es en la playa Copacabana, en una avenida bastante amplia, y él lo dejaban en un punto donde, para trasladarse al escenario principal, hacía todo este recorrido y podía compartir con la gente, y en ese momento es que podemos darle pues la camiseta de la sede. ¿Cómo llaman la atención de él? ¿Cómo es eso? Porque todo el mundo gritando, todo el mundo grita, buscando captar la atención, e inclusive los que van con él también se quedan como revisando otras camisas, como que qué es lo que quieren decir. Correcto, recuerdo muy bien, como dato curioso, anecdótico, bueno, nosotros dormimos el sábado en la noche para amanecer domingo, dormimos en la playa, y muy temprano, recordaré tal vez 6 de la mañana, empiezan como a listar todo, poner las barreras de seguridad porque pronto va a pasar el Papa, entonces nos empezamos a acercar. En ese momento estaba con Diego, estaba con Katy, que en ese momento era mi novia, hoy mi esposa, y nos empezamos a acercar para poder estar ahí, prácticamente al lado de la barrera, y poderlo ver pasar más cercano. Cuando él se va acercando, yo le doy la camisa, pero se la doy a uno del equipo de seguridad. El equipo de seguridad lo que hace es que la deposita, la echa en el papamóvil. Pero ya cuando va pasando y justamente para, ¿verdad? Que son como esas cosas de la vida, para frente a nosotros. Recuerdo que mi compañero Diego y yo, seguro gritamos demasiado fuerte que llamamos la atención del Papa, y nosotros le decíamos la camisa. Por eso el primero agarra la primera camisa, que es como un tono celeste turquesa, y nosotros, no es esa, la de Costa Rica, y es donde ya él busca propiamente la de la CELI y nos da el saludo. Tira beso y todo el Papa. Sí. Dice usted, Diego, que en ese momento era su novia, hoy es la esposa. ¿Eso los afianza más o no? ¿Se pusieron la camiseta? Nos pusimos la camiseta, sí, creo que es parte, como les decía, en esos momentos de juventud y tener, bueno, los que hemos tenido la experiencia de estar en una Jornada Mundial de la Juventud Católica, sabemos lo que impacta en la vida a nivel, ¿verdad?, de ver tantas personas de diferentes partes del mundo unidos bajo un mismo objetivo. Sí impacta en el sentido que te reafirma para bien, ¿verdad?, muchas de las valores que uno tiene, y trata pues de llevarlos de mejor manera. Y aprovechando tal vez el espacio, porque hoy estoy no como alcalde, sino más como un tico que en algún momento tuvo la oportunidad de tener una cercanía con el Papa Francisco. Sí, un poco, y hablaba con Lorena, como decía ella al inicio, todo esto a uno lo que le recuerda es ese legado que nos dejó el Papa de servicio, de amor, que realmente los que en algún momento llegamos a tener llamemos que un puesto de poder, realmente el verdadero poder es el servicio, y es poder estar atento a las necesidades, en este caso del cantón, de la comunidad al cual uno le está sirviendo. Pues yo creo que ese es el mensaje más contundente, sin duda alguna, que él lo hizo. Enseñó además una cosa que se nos olvida muchas veces, y es ostentar tanta cosa, lucir tanto lujo, renunciar a eso y ser más sencillos en el camino, ¿no? Eso es lo que a veces uno quisiera como aprender con mucho más juicio. Pues para nosotros desde muy temprano lo hemos dicho con las personas que conocieron al Papa, ha sido muy agradable escuchar tantas historias de cómo se impactó su vida producto de una obra, de una canción. Es que hemos tenido una mañana llena de eso, ¿no? De experiencias. De muchas experiencias. Don Diego, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio.
Y bueno, esperando a ver, como decían ustedes, quién va a quedar ahora electo como papa, y que ojalá se pueda continuar con este legado que tanto bien hace no solo la Iglesia Católica, sino la humanidad en estos tiempos tan polarizados, incluso a nivel político, ¿verdad? Y mundial, de fraternidad, al final somos los mismos y al final todos queremos lo mejor. Entonces volver a unirnos, volver a tener esa parte humana que hemos dejado de lado para el servicio de los demás. Ni hable de época de polarización, ni hablemos de eso. Don Diego López, muy amable, gracias. Él es el alcalde de Moravia. Pero él mismo lo dijo, pero más que alcalde aquí es hablar de, en este momento de una persona que vivió algo. Sí, un joven que fue peregrino allá en Brasil. I love you. Qué bueno. Está muy bueno. Esa camiseta vale oro, ¿no? Sí, pero la tiene el Papa. Bueno, ¿quién sabe qué harán con todo eso? Sí. Ah, él se la llevó, yo creo que sí, no la devolvió. Se la deja. No la devuelven, pero nos dio la bendición para el Mundial de Brasil. Pero el rosario en la mañana, ¿recuerda la historia muy bonita? Vamos a hablar con el papá del padre. No me diga. Sí. Un padre, ya casi Angie no estaba esta mañana con nosotros, dijo esta mañana que el papá hace rosarios. Él le llevó uno al papa. Le contó al papa la historia, y el papa dijo, no, lo voy a bendecir y regréseselo a él. Y dígale que rece por mí. ¿Se imagina este hombre que todavía hace rosarios? Sí. Que le regresaran específicamente ese santo Dios. Sí. Leo Sandí, tengo 2 minutos porque viene minuto 30 rápidamente. A ustedes se les olvidó algo, hoy hay clásico. ¿Hoy hay clásico? Hoy hay clásico. Okay. ¿No sabía, Lorena? No sabía. Sí, bueno, sí sabía. ¿Usted sí sabía? Sí, señor. Bueno. Y el primer partido del Machillo aparte. Además, es el Machillo. Entonces, todo eso tiene un contexto espectacular. En 2 minuticos, ¿cómo está el ambiente en este momento ahí en el estadio? Leo Sandí, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal, don Henry? Buenos días para todas las personas que están ahorita en contexto y también que están por los 92.3 FM de Extra Radio. Así es, estamos en el estadio Alejandro Morera Soto. Sale el sol escasamente, pero ya hay una llovizna que comienza a caer aquí sobre el inmueble rojinegro. Partido para hoy a las 8 de la noche, Clásico Nacional. Saprissa estará visitando la Liga Deportiva Alajuelense con el ingrediente principal, y ese es el regreso, bien lo decía Angie, de don Oscar Ramírez. El Machillo regresa otra vez a dirigir a la Liga Deportiva Alajuelense, no lo hace desde mayo del 2015. Este será su regreso prácticamente, que estamos hablando 10 años después, estará volviendo Oscar Ramírez al banquillo técnico de este escenario. Todavía hay entradas disponibles, un reporte más amplio ahorita en tiempo extra, ya con Pedro Retana, con Marisol y también con Roy Meyers. Vamos a hablar todavía mucho más de qué es lo que el ambiente que rodea aquí en Alejandro Morera Soto, nada más para los aficionados que estén pensando todavía si venir el día de hoy o no al estadio. El amigo rojinegro, la amiga rojinera, bueno, pues les cuento que todavía hay entradas tanto en el sector de Sol Norte, así como en la platea sur. El resto del estadio ya está completamente vendido, don Henry. Leo, muchas gracias. Ahora que Leo está haciendo el reporte, solo una cosa que se me viene a la cabeza. La vida sigue, ¿no? Ah, sí. ¿Verdad? O sea, es como nosotros acabamos de terminar una historia de un testimonio bonito y el mundo sigue su trayecto. El mundo sigue con sus cosas. Se nos ha olvidado, por ejemplo, que había clásico. Se nos ha olvidado que todavía está el volcán Poás activo. Se nos ha olvidado muchas cosas, pero todo eso hay que retomarlo. Todo eso tenemos que retomarlo. Un abrazo, Leo. Muchas gracias. A las 12 entonces, información ya muy amplia desde Alajuela. Un abrazo. Esa señal dice que vamos a las noticias, 11:30. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 11:30 de la mañana, el mundo se une en mensajes tras la muerte del Papa Francisco esta mañana a sus 88 años de edad. El Instituto Meteorológico pronostica inicio de semana lluvioso, así que aliste su sombrilla. 50 personas fallecieron durante Semana Santa en distintas emergencias, según la Cruz Roja. Y mucha atención, conductores, porque mañana retoman el cobro de parquímetros en San José. Esto es lo que hay que saber de este lunes 21 de abril. Diario Extra llega hasta su casa o negocio. Un periodismo objetivo, imparcial, con un manejo fuerte desde el punto de vista ético y una mayor confiabilidad.
Consulte por las zonas de cobertura. Suscríbase al 7070-4205. Infórmese primero y mejor con Diario Extra. El programa donde la información y el entretenimiento se mezclan para ofrecer lo mejor de la actualidad y estilos de vida. Junto con los expertos, exploramos los temas más relevantes. Mucho que contar. De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. Por Extra Radio 92.3 FM. La señal de mi país. Extra Radio. La noticia del día. En contexto. Las 11 de la mañana, 32 minutos. Regálenos, compañeros. Ahí está. Iba a pedir la imagen del Vaticano. Ahí está. Mire cómo está de lleno en este momento. Pongámoslo full, por favor, Dani. Se está llenando poco a poco. Yo me confundí mucho con la actividad de esta noche, porque se había anunciado, sí, con la presencia del Camarlengo, alguna actividad frente a la gente, ahí en la Plaza de San Pedro. La única actividad oficial confirmada es la de la reconfirmación de la muerte del Papa. Pero esa es secreta. Es privada, exactamente. Bueno, privada, sí. Exactamente. Pero el Vaticano, la Plaza de San Pedro está llena. Esperando ese anuncio oficial que sí nos decía Hansel Zúñiga, se tienen que hacer ya al pueblo. Se hizo mediante el video, pero pues alguien tendrá que salir en su momento a la Plaza de San Pedro a hacer el anuncio ya oficial tras esta confirmación que se hace. Monseñor Manuel Eugenio Salazar, esta mañana en diálogo con nosotros aquí en esta radio, el obispo de la diócesis de Tilarán, su reacción después de conocer la muerte del Papa Francisco. Yo soy un gran admirador del Papa Francisco, de su obra, de su persona. Quizás he sido uno de los obispos que más lo he defendido contra tantos ataques. Pues uno siente ese dolor porque creo que la humanidad pierde un gran ser humano en un momento de crisis mundial, al borde quizás de más guerras, pero también uno queda en paz porque él ya descansó, él estaba sufriendo y tenemos ahora un intercesor desde el cielo. Lo importante ahora es que el legado que él nos deja lo cumplamos. Como muchos han dicho, características del Papa Francisco, un hombre sencillo y austero, no ahora como Papa, así como que hiciera un papel de fingir, ya es de sacerdote, de obispo, de cardenal, totalmente un hombre humilde y sencillo. Su gran lema, que era una iglesia pobre para los pobres, lo que Medellín nos decía, la opción preferencial por los pobres. 11 de la mañana, 34 minutos, otro invitado especial hoy. Bueno, ahora está con nosotros también otra persona pues que estuvo muy de cerca durante un tiempo cerca del Papa Francisco. Fue embajador de Costa Rica en el Vaticano, don Fernando Sánchez, y como lo hemos hecho con otras personas, ya fueran funcionarios, ya fueran peregrinos en diferentes circunstancias, le pedimos que nos cuente cuáles son algunas experiencias destacadas o cuál es esa experiencia más importante que inclusive este tema del fútbol sigue uniendo, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad de darle una camisa de Costa Rica que decía Papa Francisco. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, don Fernando. Un gusto estar con ustedes en un momento como este de sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, pues el dolor de perder a un amigo. Creo que tantos que hemos tenido la bendición de conocerlo como los que lo conocieron vía los medios de comunicación, lo sentimos siempre muy cercano. Creo que hoy en el corazón de la gente lo que hay es el sentimiento por la pérdida de un amigo cercano. Y también la alegría por haber tenido ese pontificado tan fructífero y ese legado tan amplio que deja el Papa Francisco. Efectivamente, su parte humana es quizás de las más resaltables. Si me preguntan por anécdotas, tengo un montón, o sea, desde que fui embajador y después como lector de la Universidad Católica de Costa Rica, tuve la bendición de encontrarme con él varias veces. Quizás la más fuerte de ellas fue precisamente cuando tuvo su primer encuentro con el cuerpo diplomático. Y éramos todos los embajadores acreditados ante la Santa Sede conociéndolo, y
resultó que yo iba solo, era el único que iba solo. Sí, don Fernando, usted me permite, le voy a robar 2 minuticos, por favor. Es que tenemos una señal desde la Plaza de San Pedro. Ya se está haciendo un anuncio, queremos escucharlo. ¿Podemos enlazarnos de inmediato, por favor, compañeros, para escuchar qué está diciendo en estos momentos? In comunione con María, Madre della Chiesa, Regina del Cielo, e per intercessione dell'Apostolo Pietro. Alla nostra voce orante si unisce la voce dei nostri fratelli, delle nostre sorelle sparse nel mondo. È tutto il gregge di Cristo, buon pastore, che prega per Papa Francesco, contemplando i misteri gloriosi del nostro Salvatore. Bueno, es el anuncio oficial entonces. Es la despedida de los fieles, se llama la actividad como tal. Hay mucha gente en este momento congregada ahí en la Plaza de San Pedro. La señal que está enviando en este momento es el Vaticano, también es precisamente y de una religiosa que está ubicada en la parte alta del atrio, que han ubicado una tarima especial con un toldo donde están haciendo este proceso que nos explicaban muy temprano. Ahora se lo podemos preguntar a don Fernando, que fue embajador, y de pronto tenga más claro estas actividades como tal. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Bueno, se lee un extracto de uno de los evangelios. E entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Y es precisamente relacionado con la Pascua, con la resurrección de Jesús. Quelli dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ed esse annunciarono tutto questo. Bueno, vamos a esperar que termine esta actividad, luego la vamos a explicar bien en qué consiste y qué sigue después de ya del proceso como tal, todo lo que se ha coordinado desde el Vaticano para que los fieles puedan despedirse del Papa. Después ya esperaremos seguramente mañana o el miércoles, cuando ya se pueda, por parte de quienes están en Roma en este momento y puedan ir al Vaticano para despedir al Papa, ver su cuerpo en el ataúd muy sencillo, que nos han insistido eso. Es un ataúd absolutamente sencillo, sin mayores arandelas, uno solo, no tres, como se utilizó durante tanto tiempo. Pero bueno, estas actividades son las que queremos permanentemente tener para nuestros oyentes mientras estemos al aire aquí en Contexto. Seguimos con don Fernando. Don Fernando, perdón, bueno, tal vez para que usted nos pueda explicar cuál es esta ceremonia que se va dando, ya casi vamos a retomar también las experiencias suyas. Sí, bueno, estamos en este momento, ¿no?, que está previsto en el protocolo vaticano, bien dicho, el Papa lo simplificó, desde ya ustedes lo han explicado, el tema del ataúd y otros asuntos más, que me parece interesante que ya su testimonio hasta en eso no lo deja, ¿no? De sencillez, de cercanía, hasta las previsiones para el entierro o para las exequias de Sumo Pontífice, ya él las dejó definidas. Ahora tenemos este momento, después más adelante el cuerpo será trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan irse a despedir. Y ya tendremos las honras fúnebres, ¿no?, del Santo Padre en la Basílica de San Pedro. Después de esto, él pidió ser sepultado en Santa María la Mayor, que es una de las 4 basílicas principales de Roma, dedicada a la Virgen María, a la cual él tenía gran devoción. De hecho, oraba ante esa imagen de la Virgen cada vez que salía y llegaba a Roma de un viaje apostólico, y también ahora que salió del hospital. Y después ya tendremos, pues empezará la dinámica propia del cónclave, que comienza con un espacio de reflexión, de encuentro de los señores cardenales, miembros del Colegio Cardenalicio, que pueden votar, son aquellos menores de 80 años, y a partir de ahí, después de este espacio de reflexión, pues ya comienza el cónclave. Es importante este espacio porque en la última vez que se dio, precisamente para la elección del Papa Francisco, fue precisamente un discurso que dio él, un mensaje que él elaboró para este momento, el que convenció a muchos, según dicen los que estuvieron ahí, de la pertinencia de un Papa pastor
porque ahí se reflexiona sobre qué necesita la iglesia en este momento. Bueno, esa es la gran pregunta que se hacen los cardenales. Y entonces ese momento se va a tener, todo dirigido por el cardenal Camarlengo, y después empieza con el conclave, ¿no? Claro. Donde estaremos seguramente el mundo entero pendiente de la elección del próximo papa. Pero bueno, esto demuestra que cuando todo lo que pasa de la Santa Sede, todo lo que sucede con el Santo Padre, pues convoca al mundo completo y los tiene a todos en vilo, ¿no? Para estar atentos a lo que sucede. Más cuando se trata de un papa tan querido como este, que se nos acaba de ir al cielo. Perdón, y también se hace como parte de esta ceremonia que se está dando allá en el Vaticano, pues para ir comentándole a los oyentes y a quienes nos siguen, bueno, se está realizando también incluso pues un pequeño canto, se realiza las lecturas, ya de cierta manera entonces se hizo el anuncio oficial al pueblo, se hace el anuncio a quienes van llegando, quienes han ido llegando desde las últimas horas hasta el Vaticano. Bueno, 12 horas, ya pasaron de la muerte del Papa Francisco. Para retomar y agradecerle más bien el espacio también, don Fernando, esas experiencias que usted decía que eran muchas, sin duda alguna, e inclusive algunas las vivió con su familia, como la entrega de esa camisa. Sí, disculpen que ando un poco afectado de salud, por eso me verán la voz un poco extraña. Pero sí, el momento más, lo decía, fue en ese primer encuentro donde éramos los 180 y pico de embajadores. Yo llegué solo, el único, y entonces lo primero que hice fue disculparme con él, porque dije, vengo solo, mi esposa no me puede acompañar porque mi hijo está enfermo, está en Costa Rica ella con mi hija y mi hijo. Y entonces tenemos 20 segundos, ¿no?, para este encuentro. Y me dijo, ¿y este pequeñito? Yo le dije, sí, es muy pequeño, tiene 5 años. ¿Quiere verlo, Santo Padre? Sí, claro. Entonces saqué la foto que cargo de mi familia y él puso su mano encima de la foto y comenzó a rezar por él. Vamos a rezar por la salud de tu hijo, me dijo. Yo me emocioné muchísimo y le agradecí y me retiré. Él me jaló del brazo y me dijo, Fernando, vení. No me dijo embajador, Fernando. Ahora voy a rezar por vos, ¿verdad? Porque estás triste y preocupado. Entonces se puso a rezar por mí, me puso las manos en la cabeza y yo sinceramente no caí sentado al suelo porque las flashes y el barullo que se armó en los medios de comunicación me hizo entender el lugar donde estaba, ¿no? Cuando terminó, aún más emocionado, de nuevo me retiré y él me volvió a jalar otra vez y me dijo, no, ya lloré por vos, ahora vos rezá por mí. Así conocí al Papa. Ese fue mi primer encuentro con él, cuando no se conocía ni se sabía de esta forma de ser cercana, de esta manera de estar siempre al lado de la gente con más problemas. A los 3 meses mi hijo regresó a Roma y en un encuentro oficial que teníamos con el Santo Padre, me permitieron llevárselo para que lo conociera, ¿no? Ya era conocida aquella noticia del Papa y su rezo por mi hijo. Pues le dedicó muy poquito tiempo a los ministros de Estado y más de 20 minutos a mi hijo para preguntar por él y compartir con él sobre su salud. A partir de ahí quedamos profundamente marcados y las demás anécdotas se las podía contar. Podemos pasar todo el día hablando como la selección de Costa Rica, la camiseta que le llevamos el día que nos despedimos de él, que por cierto fue portada en la Extra, aún me acuerdo de eso. Y ese mismo día mi hijo me dijo, papá, el Papa siempre tiene un sombrero blanco, ¿por qué no le llevamos otro? A lo mejor le hace falta. Entonces le conseguimos un solideo blanco y se lo llevamos. El Papa se lo probó, mi hijo se lo dio, el Papa se lo probó y le dijo, mira, me queda muy bien, probate vos el mío. Digo, a vos también te queda muy bien, déjatelo. Entonces es tuyo. Así que son muchas las anécdotas, claro. muchísimas. Pero lo que demuestran es una persona cercana, una persona humana, una persona que lo que decía lo hacía él. O sea, él gobernó la Iglesia Universal a partir del testimonio, de su propio testimonio. Y entonces no solamente decía qué hacer, sino que lo hacía él primero. Sí. Así que esta revolución de los gestos, que es quizás el mayor legado que él nos deja, la encabezó él mismo. Y hoy nos deja pues una vena pastoral profunda en la Iglesia Católica que ha sido acogida por muchos. De hecho, hay más católicos en el mundo hoy después de su pontificado que cuando él empezó. Y eso se debe precisamente a la cercanía que él tenía. Además de ser un hombre admirado por creyentes y no creyentes de todo el mundo, ¿no?
un líder espiritual, un líder para el pueblo de Dios y para todo el mundo. Y yo diría que el más influyente de los influencers de hoy en día, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo escuchó palabras del Papa Francisco, sea en homilías, sea en una de sus 4 encíclicas o en sus frases. En sus frases, recordemos que durante mucho tiempo él predicó desde la Domus Santa Marta, de la capilla Domus Santa Marta, y sus homilías eran a capela. De hecho, para ustedes, comunicadores, estaba vuelta loca el dicasterio de la comunicación social, porque era la primera vez en la historia que un papa hablaba así, decía lo que quería, en el momento que quería. Sus homilías no eran planeadas ni escritas, ¿verdad? Es más, les cuento otra. Hicimos en el 2017, organizamos en la Universidad Católica un simposio internacional de la Fundación Ratzinger sobre ecología y la encíclica Laudato Si. Y él nos grabó un video. Nos lo grabó en un encuentro que tuvimos con él en el celular. Grabó una invitación. Y claro que nosotros publicamos la invitación. En cuestión de media hora pasamos de 200 a 800 participantes en el evento. De hecho, ya no ocupo más gente. Y después me andaban preguntando quién autorizó ese video, quién autorizó esas palabras. Pues nadie. Él quiso invitar a la gente de manera espontánea en ese momento. Eso es, don Fernando, ese es ser influencer. De hecho, ese sí es ser un literal influencer. Pregunta final, Angie. Sí, es que yo le quería preguntar, porque justo en parte de las anécdotas que nos contaba, cuando su hijo le dice, llevémosle un sombrero blanco porque le hace falta la inocencia definitivamente de los niños, ¿cómo reaccionó él hoy a la noticia de que ese señor que un día le prestó un sombrero, que se lo regaló, había fallecido? ¿Cuántos años tiene ahorita? Ahora tiene 17 años. Ah, ya está grande. Muchacho. Ya es un muchacho, sí. ¿Y él sí se acuerda de eso? ¿Cómo no? Se acuerda muy bien de eso. Se acuerda muy bien de eso, se acuerda muy bien de los encuentros que él y también mi hija, María Pía, tuvieron con él. La verdad, la familia. Y bueno, es un sentimiento de profundo agradecimiento y cercanía por esos momentos tan bonitos que pudimos vivir como familia, y también pues en la parte más oficial, porque siempre estaba preocupado por el país, siempre estaba preocupado por lo que pasaba en Costa Rica y muy bien informado. Entonces debo decir que fue un privilegio haber servido esos años allá, 2 años con el Papa Benedicto y otros 2 con el Papa Francisco. De hecho, hay un libro que escribí que se llama Entre dos papas, que por cierto salió antes que la película, ¿verdad? Entre dos papas se llama, y narra las anécdotas, las partes más humanas de la relación con el Papa Benedicto y después con el Papa Francisco. Y uno se sorprende realmente cuando ve la humanidad del sumo pontífice, su cercanía, su don de gentes. Lo que él decía, pues lo hacía, y lo hacía diariamente. No, esa parte es la que nos ha impactado muchísimo, y cómo rompía todos los procesos y hacía los cambios que él quería. Aunque obviamente esta mañana nos decía un oyente que quedaron muchas tareas por hacer, pues obvio, reformar un estado completo como el Vaticano, con cientos de años de tradición. Exactamente, y de ser muy conservador, de mantener tradiciones, etcétera, y que él lo haya hecho ya ese es un legado. Don Fernando, ha sido un placer muy grande haberlo tenido esta mañana con nosotros aquí. La orden, a sus órdenes para lo que necesiten. Ha sido un gusto. Y cuídese, salud. Gracias. Don Fernando Sánchez fue embajador de Costa Rica allá en el Vaticano, y qué hay que agregar a semejante anécdota que nos acaba de contar con su familia y del tiempo que le dedicó el Papa Francisco a él. Exclusivamente. Sí, a él, no al embajador, a él como persona. Sí, llama mucho la atención, bueno, a mí me llama poderosamente la atención de que en efecto todo el mundo sabía que el Papa iba a asistir a alguna actividad y la gente iba por una bendición, y que en medio de ese tumulto de gente, como dice uno, él, no, espérese, ore también por mí. Creo que eso
muestra mucho su humildad, además. Totalmente, no, a mí me pone el Papa la mano en la cabeza a orar por mí, yo me desmayo de la felicidad. Tiene que ser un sentimiento demasiado bonito. 11 de la mañana, 51 minutos, Lorena. Ya para ir cerrando, lo decíamos, don Clemente Aguilar, quien es el papá del padre Luis Alberto, nos va a contar parte de esa historia en la que el padre tiene la oportunidad de ir hasta el Vaticano, de encontrarse con el Papa Francisco, le lleva un rosario que hace su padre y que pues el Papa Francisco le dice, no, lléveselo de vuelta, pero bendito para que rece por mí. Claro. Don Clemente, ¿está por ahí? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo me le va, don Clemente? Cuéntenos dónde tiene ahorita usted ese rosario. ¿Perdón? ¿Dónde tiene ahorita el rosario usted? Yo tengo tiempo de estar haciendo rosarios. Aquí lo tengo, el rosario. Es el rosario que el Papa bendijo. El Papa Francisco. ¿Cómo fue esa experiencia cuando su hijo llega de vuelta con ese rosario que usted le iba a regalar al Papa Francisco? No, es que él no me devolvió el que yo le mandé y no me mandó otro. Ok. Sí, aquí lo tengo yo en la cajita que él me la mandó. Ajá. ¿Cómo está hoy, don Clemente, por la muerte del Papa? ¿Qué sentimiento tiene? Sí, un poco pensativo porque ayer lo vimos muy bien y nada más que él que se arrimó a la mesa y les dijo paz para todos, ¿verdad? Sí. Y entonces fue muy bonito, pero ¿cuál fue la sorpresa en la madrugada que dieron la noticia que él se había muerto? Sí. Pues don Clemente, por favor, siga haciendo rosarios, siga haciéndolo y ojalá nos gustaría un día tener uno suyo en las manos. Con gusto. ¿A dónde está usted? Nosotros estamos en el grupo Extra, pero luego nos comunicamos. Solamente queríamos saludarlo y saber dónde estaba el rosario que le envió el Papa. Muy amable, don Clemente. Aquí lo tengo. Sí. Cuídelo mucho. Y siga rezando. Siga rezando. Adiós. Don Clemente Aguilar es el papá del padre Luis Alberto Aguilar, con quien hablamos esta mañana, precisamente aquí en esta edición. Ese es el rosario que le envió el Papa. Que él le envió al Papa y que el Papa se lo devolvió a él. No, entonces el tema es que el Papa sí se dejó el que él envió, pero el Papa tenía otro que le envió. Que fue el que le regaló. Fue un intercambio de rosarios. Sí, porque el Papa dijo, tengo muchos rosarios, llévele este. Ajá. Qué bonito eso. Sí. Vamos a cerrar nuestra transmisión especial hoy, que comenzamos mucho antes de las 5 de la mañana, este especial sobre la muerte del Papa, dejándoles este perfil de nuestro compañero Francisco León sobre la vida, lo que deja, la herencia del Papa Francisco. Para ustedes, muchas gracias. Angie, gracias. Nos vamos. Lorena, gracias. Muchas gracias. Los dejamos con este trabajo para ustedes. Un feliz día. Era una noche lluviosa en Roma y con miles de personas a la espera de una noticia sobre el futuro del Vaticano. Tras 2 días de cónclave y 5 reuniones entre cardenales, el 13 de marzo del 2013, Jorge Mario Bergoglio fue electo como el máximo representante de la Iglesia Católica. ¡Habemus Papa! Las cámaras, los micrófonos y las grabadoras se preparaban para la primera aparición de un nuevo Papa ante sus fieles, que lo aclamaban sin parar. El Papa, quien era técnico químico, profesor de literatura y sociología, así como teólogo, se preparaba para el mayor reto de su vida. Son momentos fuertes eso. No lo esperaba. Y bueno, con una paz, una tranquilidad muy grande. O sea, esa sana inconsciencia que Dios da en los momentos difíciles. Era un hombre de poco dormir y su pasión no se encontraba precisamente en las redes sociales. Le dice a 4, tal cual, es eso. Y nunca más. Y me da una libertad muy grande. Me entero de todo, que me quiere llamar, tiene mi teléfono o deja el llamado y yo rellamo después. Que no ve Twitter, Instagram, Facebook. No, ese mundo no. Su devoción por la Virgen María quedó claro a lo largo de su pontificado. Nunca dejen el rosario. ¿Qué? Nunca dejen el rosario, recen el rosario, como lo pidió ella. El Papa Francisco tenía una visión particular sobre el dinero. El diablo entra al bolsillo, hacer usar mal el dinero, poner tu esperanza en el dinero, ¿no? En cambio el dinero, si lo usas bien, si lo ganas bien y lo usas bien, te engrandece. Aquí con nosotros, Argentina hoy
Bergoglio nunca ocultó su pasión por el fútbol. En el 2022 celebró el título de su selección, pero fiel a su estilo dejó una enseñanza que casi nadie esperaba. Comienza ganando 2-0, 3-1, todos felices los argentinos. Nos vamos al segundo tiempo, termina ganando los dos por un penal, por casualidad. Los argentinos tenemos eso, empezamos con entusiasmo las cosas y tenemos una cultura, sí, no, yo la tengo, de dejar a la mitad. Años atrás, el líder de la Iglesia Católica reveló una petición muy valiosa que le hizo a Dios sobre su deceso. Le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Sí, verla venir para saber el fin, ¿no? El Papa Francisco perdió la batalla tras varias semanas de estar internado en el Hospital Gemelli en Roma. El sumo pontífice ingresó al centro médico el viernes 14 de febrero por una bronquitis que posteriormente se convirtió en neumonía, sumado a una serie de complicaciones por su avanzada edad, las cuales acabaron con su vida. Que soy un pobre desgraciado a quien Dios le tuvo mucha misericordia. Creo que así, con esta verdad, puedo ser recordado muy bien. Hoy el mundo llora su partida mientras los líderes de la Iglesia Católica tendrán que reunirse para definir el futuro del Vaticano.